no tiene en cuenta las causas que no lo generan, pero sí las distancias recorridas y el tiempo empleado. ¿Todos están viendo? Bueno, entonces la cinemática la podemos desglosar de la siguiente forma como aparece en esta diapositiva. Está el movimiento, puede ser en una dimensión. En línea recta tenemos el MOV, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Eso hace referencia al movimiento cuando no hay aceleración. Está el movimiento uniformemente acelerado, que es el movimiento en el que sí hay aceleración. Ahorita los términos de distancia, espacio y aceleración los vamos a definir. Y está la caída libre. En la caída libre, pues la aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Bueno, también tenemos un movimiento en varias dimensiones. Digamos, en el curso los que vamos a estudiar es el movimiento parabólico, el semiparabólico y el circular. Sin embargo, como les comenté ahorita al principio, vamos a ver hoy solo lo que hace referencia al movimiento unidimensional, es decir, el solo una dimensión. Bueno, entonces tenemos, digamos, varias cantidades acá físicas y las vamos a empezar a definir. Tenemos la trayectoria, que es el recorrido que escribe un objeto cuando se desplaza. La posición es, pues digamos, en física siempre utilizamos el término de partículas, es como el lugar que ocupamos cada uno de nosotros en el espacio. La distancia es la longitud que escribe la partícula, una partícula. Entonces, la distancia recorrida por una partícula cuando va de un punto inicial a un punto final. Y el desplazamiento es cómo cambia la posición de una partícula respecto a un punto de referencia. El desplazamiento en la distancia no tenemos en cuenta, la podemos representar como una cantidad escalar, es decir, no vamos a tener en cuenta la dirección. En el desplazamiento sí vamos a tener en cuenta las direcciones de los objetos. Bueno, entonces como les decía ahorita, el desplazamiento de los cambios de la posición. Siempre se define la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula, así calculamos el desplazamiento. Esta delta hace referencia a cambios. Siempre representamos los cambios con esta letra y esta ecuación nos describe el desplazamiento. Acá tenemos una partícula y tenemos 3 puntos de referencia. Entonces, entre los puntos A y B hay una distancia de 170 kilómetros. Y entre los puntos A y C hay una distancia de 170 y entre los puntos C y B de 89. Entonces, queremos calcular la longitud total y el desplazamiento. Entonces, la longitud total simplemente va a ser la suma de las dos distancias, la distancia de AC y la distancia de AB. Entonces, la distancia de AC, que eran los 170, más la distancia de AB, que son los 89, nos dan la longitud total. Pero en el desplazamiento, sí ya tenemos que tener en cuenta los cambios de la posición de la partícula. Entonces, el punto, como lo indicamos en la ecuación anterior, acá, siempre es el punto final menos el punto inicial. Entonces, acá tenemos nuestro punto final, ¿cuál fue? La distancia que había de AC, es decir, 170 kilómetros. ¿Y cuál es nuestro punto inicial? Es donde terminó el movimiento, es decir, lo que había de A a B, 89. Entonces, el desplazamiento es el cambio en esa posición, que es restar los 170 kilómetros a los 89 y eso nos da 80.6 kilómetros. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo de desplazamiento. Tenemos un jugador de baloncesto que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? El arco de la cancha es 20 metros.
Entonces, como él va del punto A al punto B y se devuelve, la longitud total recorrida por el jugador de baloncesto es de 40 metros, pero el cambio en la posición, acordémonos que es la distancia final menos la distancia inicial. Él fue de A a B y regresó de B a A, entonces de A a B se desplazó 20 metros y de B a A, en cierta forma, digamos que se devolvió. Entonces, el cambio en la posición, el desplazamiento, es cero, ¿cierto? A pesar de que la longitud recorrida por el jugador de baloncesto fue de 40 metros, el cambio en la posición es que no hubo cambio, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque él finalizó su movimiento en el mismo punto donde lo inició a través de la misma trayectoria. ¿Sí? Sigamos siguiendo una línea recta, que es esta línea amarilla que hemos dibujado ahí. Ahora, bueno, digamos que, como les conté al principio, hay cantidades escalares en las que no nos importa, por ejemplo, la dirección, el ángulo, y hay cantidades vectoriales. Pues digamos que todavía pues no tenemos como claro que es un vector, pero básicamente un vector es un elemento que se caracteriza porque tiene magnitud y dirección, es decir, importa cuánto mide ese vector y hacia dónde se dirige, y siempre lo representamos con una línea recta con una flechita al final. Este plano que vemos acá es un plano tridimensional, tiene tres ejes, el eje X, el eje Y y hacia arriba el eje Z. Y cuando nos dicen que el vector RC1, sabemos que es un vector porque arriba de la letra tiene una flechita. Esta flechita es lo que nota un vector. Y como en el plano tenemos tres ejes, cada vector lo tenemos que denotar por 3 puntos. Es decir, este 3 que dice R1 37,5, el 3 hace referencia a lo que mide el vector desde el punto 00 en el eje X, es decir, desde el punto 00 cuento 3 y ese punto hace parte del vector. Lo mismo en el eje Y y en el eje Z, es decir, acá va a tener 3, después me muevo 7 por el eje Y después me muevo 5 por el eje Z. Entonces vamos a tratar de calcular el desplazamiento de la pelota cuando se mueve, de una pelota que se mueve desde este punto, este vector. Estas tres coordenadas simplemente me dan un punto en el espacio, y si yo lo dibujo desde el inicio de los ejes, voy a tener un vector. Entonces voy a tratar de calcular la posición de la pelota. Entonces, ¿cómo lo hago? Como cada vector tiene una componentes en X, Y y Z, yo debo hacer, acuérdense que el desplazamiento está dado posición final menos posición inicial. Pero cuando yo tengo vectores, yo debo hacer la resta punto a punto, es decir, componente a componente. Entonces, el vector R1 mide 3 en X y el vector R2 mide 6 en X. Es decir, que para yo calcular el desplazamiento en X de esa partícula, debo restar la componente en X de cada uno de los vectores. La componente final, el vector 2, menos la componente inicial. Y lo mismo hago para Y, para la componente en Y y para la componente en Z. Entonces acá simplemente, después de tener claro eso, se reemplaza cada uno de los valores de las componentes y obtenemos que 6 menos 3 nos da 3, 6 menos 7, aquí son muy importantes los signos, nos da menos 1 porque 7 es mayor que 6 está negativo, y 1 menos 5 nos da menos 4. Entonces el desplazamiento de la pelota va a estar denotado por este vector. Si nosotros queremos, bueno, acá hay los vectores unitarios, ¿cuáles son? Son vectores que tienen una característica común, y es que la magnitud de las componentes la suma de la magnitud de las componentes debe ser igual
a 1 cuando lo dividimos en el módulo. Estos ejes X, Y, Z, yo también los puedo anotar con las letras I, J y K. Es lo mismo, simplemente que acá en vez de X pongo I, acá en vez de Y pongo J y acá en vez de Z pongo K. ¿Okay? Entonces, este vector que tengo acá es el mismo, pero solo tengo ahí las componentes. Está escrito en componentes de vector unitarios. Bueno, y el módulo de un vector se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Generalmente nosotros conocemos el teorema en 2 dimensiones y sabemos que en ese teorema se aplica a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos cuyos ángulos internos son iguales a 180 grados. Y en 2 dimensiones sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Para 3 dimensiones simplemente, acá lo tenemos en 2 dimensiones, x cuadrado más y cuadrado. Para 3 dimensiones simplemente le agregamos la z. Es el mismo teorema de Pitágoras, pero llevado a 3 dimensiones. Casi siempre lo utilizamos o lo conocemos en 2. Entonces acá simplemente tenemos este vector, cada una de sus componentes las elevamos al cuadrado. Acá como son, tenemos números negativos, cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Y simplemente entonces al cuadrado 9 más menos 1 al cuadrado 1 más menos 4 al cuadrado 16. Eso me da 26 y raíz de 26 nos da 5.09. Si se acuerdan de la pretarea, por técnicas de redondeo con dos cifras significativas, esto lo podemos aproximar a 5.1. La m significa metros. Yo recomiendo que las unidades siempre las pongamos al final para pues no confundirnos ahí en las ecuaciones. Esta m que está aquí en cada una de las componentes del vector simplemente representa los metros, es la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional. Entonces ahora vamos a conocer qué es la cantidad velocidad, qué significa esta variable que sí. Bueno, la velocidad, digamos que a veces la denotamos también como rapidez. Podemos tender a confundir los dos términos. Las unidades de medida son metros sobre segundo, es decir, que la velocidad no es una unidad base del sistema internacional, se compone de 2 unidades bases. ¿Y cuáles son? La longitud y los segundos, perdón, la longitud y el tiempo. La longitud en el sistema internacional la medimos en metros y el tiempo en segundos. Las unidades de la velocidad nos indican que para calcular una velocidad necesitamos una longitud y el tiempo en que recorrimos esa longitud, digamos así. ¿Listo? Entonces, vamos a definir 3 conceptos. El de rapidez promedio. Entonces, simplemente lo que acabamos de mencionar es la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. ¿Listo? La velocidad promedio es el desplazamiento recorrido sobre el tiempo empleado. Acuérdense que el desplazamiento es la posición final de la posición inicial. Y la velocidad instantánea, bueno, acá tenemos que recurrir, ahorita en la presentación vamos a ver algunos conceptos de cálculo, digamos que si de pronto alguien no tiene tan claro qué son límites o derivadas, pues no es que lo vayamos a utilizar acá, no vamos a calcular ningún límite ni ninguna derivada, simplemente vamos a obtener los resultados de algunas fórmulas matemáticas que al hallarle los límites y las derivadas podemos tener ecuaciones que son muy implementadas en la física. Entonces, el límite cuando el cambio en el tiempo tiende a 0 de la velocidad x nos va a dar la velocidad instantánea. Simplemente la velocidad instantánea, para no confundirnos más, es el cambio. Acuérdense cuando yo les dije que delta, la letra delta, el triangulito, hacía referencia a cambio. La velocidad instantánea es el cambio de desplazamiento sobre el cambio del tiempo cuando el tiempo tiende a 0, es decir, cuando el tiempo es muy pequeño. ¿Listo?
Entonces, bueno, no sé, ya digamos con lo que hemos visto, ¿hay cuánto sería delta x? No sé si alguien lo tiene ahí. ¿Cuánto sería delta x? Es decir, ¿cuánto? Acuérdense que el delta x lo calculamos como la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿cuánto nos daría delta x? Digamos que no, es sencillo, simplemente como la posición final de este corredor está en 30.5, bueno, es que en la gráfica parece decir que está en 30, ¿cierto? Pero acá nos dicen que la posición final es 30.5. Por eso fue que la mayoría escriben muy bien 19.5 menos 19.5. Entonces acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, como ya nos dieron el tiempo, simplemente la velocidad promedio, va a ser el cambio en la posición, que es 19.5 sobre 3. Y eso nos da 6.18 más 1.5 y 3, 6.5. ¿Listo? Y así calculamos la velocidad promedio de ese corredor, porque pues, sabemos cuánto es el desplazamiento. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Veámoslo acá. Supongamos que una nadadora termina los primeros 50 metros de los 100 metros en estilo libre en 38.2 segundos. Una vez que llega al extremo opuesto de la piscina de 50 metros de largo, se vuelve y nada de regreso al punto de partida. Entonces, ¿cuánto es la velocidad media y cuánto es la rapidez media de la nadadora para el tramo desde la salida hasta el lado opuesto de la piscina? Entonces ahí, ¿quién hace la? ¿Cuál es la velocidad media? Entonces, acuérdense, o sea, digamos, desde que empezamos el desplazamiento en cero y llegamos al final de la piscina de 50 metros. Entonces, simplemente la posición final fue 50 menos la posición inicial, que es 0. ¿Cierto? Entonces, 50 menos 0 en 38.2 segundos. Ahí tenemos la velocidad media. Y en el tramo de regreso, pues simplemente ella ya no va a empezar en 0, ella empieza en 50 y se vuelve a su posición final. Para el punto B, entonces ella ya empieza en 50 y se vuelve a la posición inicial que era 0, ¿cierto? Punto de acá simplemente pues cambió el tiempo, ¿no? Ahí se demoró más en devolverse. Esta nota que sale aquí abajo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Simplemente que si nosotros hubiésemos corrido la longitud de la piscina sobre el tiempo, la velocidad nos hubiera dado lo mismo. ¿Sí? No, ella no inicia en 0. Envió una pregunta y dice que por qué inicia en 0. Realmente ella finaliza en 0, porque ella estaba aquí en el punto de partida que es 0 y se fue a 50 en el primer, digamos, en el primer intervalo del movimiento. Y de 50 se volvió al punto inicial, por eso es que, pero el punto inicial en esta vuelta de la ganadora se convierte en el punto final. No sé si ahí puede sonar un poco confuso. O sea, como está en un extremo de la piscina, en el extremo opuesto de donde ella partió, hasta ahí ya lleva 50 metros. Y se regresa al punto de partida que es 0. ¿Listo? Entonces, por eso aquí x2, que es el punto final, es 0 y el punto inicial es 50. Bueno, la
la velocidad media y rapidez media para toda la distancia, es decir, para todo el movimiento. Bueno, eso sí es claro, este mensaje queda ahí. Dado que la velocidad media va ligada al desplazamiento y si asumimos que el desplazamiento total inicia y termina en el mismo punto, ese desplazamiento es igual a cero. Por eso la velocidad media es cero. Acuérdense, en el mismo ejemplo de la cancha, ella recorre 50 metros, se vuelve por la misma línea, otros 50, entonces el desplazamiento total le va a dar cero. Pero la rapidez promedio, si es la suma de las dos distancias, la primera parte lo que acaba de decir es para la velocidad media, pero la rapidez promedio si es la distancia recorrida sobre el tiempo, y la distancia que ella recorrió en ir desde 0 hasta 50 metros y devolverse desde los 50 hasta 0 son 100 metros. Y el tiempo, bueno, acá hay falta, y el tiempo simplemente la suma de las dos, el tiempo que gastó en el desplazamiento inicial, que era 38.2, más el tiempo que gastó en el desplazamiento final, que eso si no estoy mal da 80.7. ¿Listo? Bueno, como les conté, digamos que para obtener las fórmulas de física, la física se basa mucho en el racionamiento y los resultados matemáticos. O sea, es muy importante también, no sé, que ustedes tengan claro, por ejemplo, lo que vimos ahorita de notación científica, de conversión de unidades, esos básicamente son procedimientos matemáticos. Las conversiones de unidades son puras reglas de tres en general. Y ahorita, para obtener las fórmulas del movimiento en una dimensión, nosotros necesitamos utilizar algunos conceptos de cálculo. Ya lo había mencionado, entonces aquí vamos a ver algunos conceptos de derivadas. Bueno, ya cerré el cuadro. Perdón. Entonces vamos a ver algunos conceptos de derivadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver unas reglas básicas de derivación. La derivada de una constante, que es una constante, un número cualquiera. Digamos que vamos a tener constantes, que son los números, ¿sí? Digamos 5 es una constante. Y vamos a tener variables. Las variables generalmente en matemáticas las representamos con letras. No sé si recuerdan de álgebra, por ejemplo 5x al cuadrado, entonces la variable es x y la constante es 5. Tengan presente eso. ¿Listo? Entonces, en nuestra primera regla de derivada es que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces la derivada de 5 es 0, la derivada de 100 es 0, porque esa constante no cambia en el tiempo. En cambio, una variable sí puede cambiar en el tiempo. ¿Listo? Entonces, en general las constantes las vamos a representar con la letra K. Entonces la derivada de K, como me representa una constante, va a ser 0. ¿Listo? Y acá la variable, como variable vamos a tomar la letra T, porque casi todos nuestros movimientos, todo lo que hacemos es dependiente del tiempo, es decir, varía en el tiempo. Por eso es que acá la variable la denotamos con la letra T. Entonces, la derivada de la variable T a la n simplemente es igual a T a la n menos 1, o sea, la n, le restamos un 1, por n. Es como si esta n la bajásemos aquí a multiplicar y siempre aquí arribita le quitamos 1. Entonces la derivada de una variable que es una potencia T a la n va a ser igual a n T a la n menos 1. Acá lo tenemos. Si nuestra función es, esta T significa que algo depende del tiempo. Si nuestra función dependiente del tiempo T a la n es igual a T a la n, entonces la derivada de esta función que depende del tiempo va a ser igual a n por T a la n menos 1. ¿Listo? Acá simplemente cuando una variable esté multiplicada por la constante, calculamos la derivada, calculamos la derivada de la variable común y corriente, como lo acabamos de ver. En este caso solo estamos viendo este ejemplo de la variable de una potencia, la variable elevada a la n. Simplemente la derivada de esta variable por una constante va a ser igual a la derivada de la variable elevada a la n por la constante. Entonces acá vean, es lo mismo que teníamos acá,
y lo multiplicamos por la constante que venía igual, con la que venía inicialmente. Aquí está la función dependiente del tiempo, acá está el que es igual a esta constante por t a la n. Entonces, como k es una constante, la constante permanece igual y nos queda multiplicada por n por t a la n menos 1. Bueno, realmente esto, digamos, de los que han visto cálculos, simplemente es una regla, que es la regla del producto de la derivación, que sería la derivada del primero por el segundo, lo dejo tal cual como está, más la derivada del segundo, que es lo que tenemos acá, por el primero tal cual como está. Como el primero es una constante, esa derivada es 0. Cuando lo multiplico por el segundo, pues 0 por el segundo me da 0. Y ya cuando le calculo la derivada a esta potencia, perdón, a esta variable elevada a la n, le calculo la derivada a esta porque si es una variable y multiplico por la constante. Esto es más o menos eso. Ahí lo que se aplica es la regla del producto para las derivadas. ¿Listo? Entonces acá, bueno, también la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos funciones, tengo f de t y g de t, pues la derivada de eso, digamos, llamo una función grande que se llame h de t, que es igual a f de t más g de t. Bueno, acá este signo significa que esto aplica para la suma o para la resta. Entonces sería ht igual a ft más gt. Entonces simplemente es igual a la suma de la derivada de cada una de las funciones. Bueno, eso ya lo habíamos visto, que es la derivada de la propuesta. Entonces, bueno, como 3 es una constante, es un número que no cambia en el tiempo, 3 siempre va a ser 3 metros, 3 litros. Entonces simplemente, como no cambia en el tiempo, entonces su derivada, que básicamente derivada significa cambio en el tiempo, o bueno, razón de cambio en el tiempo. Entonces es 0, lo mismo este 4 menos 4.5, como es una constante, la derivada es 0. Esto es igual, también es un número que no cambia, así sea un fraccionario o así tercios. Y lo mismo con este decimal, todas estas variables, perdón, todas estas derivadas son 0 porque son las derivadas de números constantes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de derivadas de una potencia, que es lo que vimos ahorita. Entonces, simplemente la derivada de t al cubo, pues entonces como les comentaba, ponemos este 3, lo bajamos por acá, y el exponente que es 3 le restamos 1, entonces al final nos queda 3 por t cuadrado, ¿cierto? T a la 1, generalmente uno nunca escribe t a la 1, ¿cierto? T a la 1 es t, entonces la derivada de t. Entonces vamos a verlo aquí paso a paso. Como el exponente es 1, pero uno nunca lo escribe, simplemente baja el 1 a multiplicar y al exponente le quita 1. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 o letra elevada a la 0 es igual a 1. Por eso la derivada de t a la 1 es 1. Porque como t a la 0 es 1. Entonces 1 por t a la 0 es igual a 1 por 1. Y eso nos da 1. Entonces realmente ustedes en los libros no van a ver t, sino t a la 1, perdón, sino van a ver t. Y la derivada es 1. Vean, está t a la menos 2. Entonces es lo mismo, vamos a nosotros a multiplicar. Y le restamos menos 1 al exponente. Entonces menos 2 más menos 1 nos da menos 3. Por eso nos queda menos 2 t a la menos 3. Es menos 3. Yo también, es como si yo tuviera 1 sobre t al cubo. Por eso es que este t al cubo lo puedo bajar por reglas de los exponentes, ¿cierto? Un exponente negativo en el numerador es un exponente positivo en el denominador. T a la 3 medios, cuando el exponente es un fraccionario, entonces simplemente bajamos el 3 medio a multiplicar y 3 medio menos 1 simplemente nos da 3 menos 2, o sea 1 sobre 2, ¿sí? Y realmente un medio es como raíz cuadrada de t. Bueno, digamos que si alguien lo tiene por ahí claro, un medio es lo mismo que raíz cuadrada de t. ¿Listo? Bueno, esto fue lo que vimos, que esta es la derivada de un producto, ¿cierto?
Entonces, cuando está multiplicado por una constante, simplemente dejamos la constante quietica, multiplicando y le sacamos la derivada aquí a t a la n. 3 por t al cuadrado, ya vimos que la derivada de t al cuadrado es t, entonces nos queda, perdón, la derivada de t al cuadrado es 2t, entonces 3 por 2, 6 por t, entonces nos queda 6t. Queda la menos 3, entonces simplemente, bueno, un tercio porque da la menos 3, listo. Entonces bajamos el menos 3 aquí a multiplicar, menos 3 dividido 3, eso nos da menos 1 por t a la menos 4. Entonces, y el menos 1 lo escribimos, entonces menos t a la menos 4. Y acá, un medio por 4 nos da 2, o sea, 4 medios, ¿cierto? Por t a la 1 medio menos 1. Esto nos da, bueno, acá no está escrito, pero esto realmente nos da 2 por t a la menos 1 medio. ¿Listo? Y esta es la derivada de signo de funciones, entonces tenemos aquí 4 más t cuadrado, pues nos acordamos que 4 es una constante, entonces la derivada es 0 y la derivada de t cuadrado es 2t, entonces nos da 2t, acá nos da 3 por 4, 12, t cuadrado, esta nos da 5 t a la 4, t a la 4, perdón, entonces esta nos daría 12t cuadrado más 5 por t a la 4 y esta no sé, calculenla ustedes, esta final, esta de menos 3 más t a la 5 menos 12 al cubo, simplemente tienen que sacar la derivada de cada una de las funciones. ¿Cuánto les da eso? Sí, eso muy bien, 5t a la 4 y menos de t al cubo, ¿cuánto da? 5t a la 4 menos 6t cuadrado. Listo, muy bien. Y la derivada de menos 3 pues va a ser. ¿Listo? Bueno, entonces vamos acuérdense que ya vimos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces vamos a hallar la misma velocidad, pero en este ejercicio, pero ya no nos van a dar, ahorita lo hicimos solo en ejemplos con constantes, acá ya nos van a dar la posición como variables. ¿Listo? Entonces, la velocidad es igual a los cambios de la posición en el tiempo, es decir, a la derivada de la posición respecto al tiempo. Por eso acabamos de ver. Entonces, si nos dicen que x de t es igual a a más bt más ct cuadrado, cuando a vale 7.2, t igual a menos 10 y c igual a 1.10, simplemente acá en esta ecuación reemplazamos cada uno de los valores. A lo reemplazamos por 17.2, B lo reemplazamos por menos 10.1 y C lo reemplazamos por 1.10. Esta derivada es muy fácil, simplemente es la derivada de A, pues como es una constante nos da 0. Acuérdense que nuestra variable siempre es el tiempo. La derivada de BT pues da B y la derivada de CT cuadrado nos da 2CT. ¿Listo? Y acá simplemente ya en este caso lo que hicimos fue reemplazar B, da menos 10.1 más 2 por 1.10, pues eso nos da 22.2, ¿cierto? Por t, ¿no? Estos términos ya no son semejantes porque este es una constante y depende del tiempo. Entonces no los puedo sumar, entonces así me queda la velocidad. Simplemente que hice, derivé la función de la posición, después reemplacé los valores de cada una de las constantes A y C y ya obtuve la velocidad en función del tiempo. Vean que acá quedó dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el carro se mueva, ¿sí? El automóvil va a cambiar la velocidad. De eso depende del tiempo en el que haga el desplazamiento. ¿Listo? Entonces al final tenemos esta ecuación. No las podemos sumar porque eso tiene el tiempo.
Cuando t vale 0, simplemente acá podemos reemplazar. Si t vale 0, 2.2 por 0 nos da 0 y nos queda que la velocidad es igual a menos 10.1. Si t vale 10, simplemente nos queda 2.2 por 10, eso a 22 menos 10.1, eso nos da como 10, 11.9. ¿Listo? Simplemente como es una función dependiente del tiempo, reemplazamos los valores de cada uno de los tiempos que nos den. ¿Listo? Puede ser un ejemplo similar. La velocidad final simplemente la llamamos con la posición, la velocidad media la llamamos con la posición final en la posición inicial sobre ese. Entonces, bueno, x1 la posición va a ser cuando t valga 0 y x2 cuando t valga 10. Entonces, simplemente que tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero es decir, derivar, después reemplazar a, b y c, después en la función que nos dé reemplazar cada uno de estos dos tiempos y hacer esta resta. ¿Listo? Ya que es lo mismo, acá nos queda que es igual a, en el tiempo igual a 0 es igual a, o sea, 17.2. Y vamos a ver, cuando es 10, simplemente cuando es 10, lo único que hacemos es sacar b, que es 10.1 por 10, y c, que es 1.10 por 10, y eso nos da, por 10 al cuadrado, y eso nos da 26.2. Entonces, como el intervalo de tiempo fue 10 segundos, acá esta t también es lo mismo, 10 menos 0, eso nos da 10, y esto nos da la velocidad media. Es lo mismo que hicimos al inicio, solo que con funciones. Variación de la velocidad. Entonces, como si se acuerdan de lo que vimos ahorita, la velocidad lo definimos como los cambios en el tiempo, pero ahora tenemos otra variable física que es la aceleración. Entonces, esta aceleración, al igual que la velocidad, también depende de los cambios, pero esta vez de los cambios de la velocidad en el tiempo. Y tenemos unos símiles parecidos a los que hemos visto ahorita. Digamos que la aceleración promedio es el cambio en la velocidad sobre el tiempo que toma en efectuar ese cambio. Es una cantidad vectorial, eso que significa que tiene magnitud y dirección. Y lo mismo que la velocidad instantánea, la aceleración instantánea son los cambios de la velocidad, pero cuando el tiempo es muy pequeño, cuando el tiempo tiende a ser. Perdón un momento. Bueno, si me están comentando que en este ejemplo hubo dudas, entonces bueno, vamos a verlo otra vez. Entonces, acá, acuérdense que la velocidad instantánea, perdón, la velocidad media son los cambios de la posición en el tiempo. Ahorita, hace 20 minutos, hicimos estos ejercicios con la cancha de baloncesto, no creo que simplemente era la longitud, perdón, el cambio de la posición dividido el tiempo. Ahora, como ya acabamos de ver que la velocidad es igual a la derivada de la posición en el tiempo, a veces la posición no la da como una función, es decir, una función que depende del tiempo. Esta función x de t tiene, digamos, tres números, tres constantes que son la letra A, la B y la C. La A no depende del tiempo, la B sí depende del tiempo y la C también depende del tiempo, pero al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es calcular la derivada de esta función con las reglas que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces la derivada, simplemente la derivada de a, por ser una constante porque no depende del tiempo, es igual a 0. Por eso es que no está acá escrito, ¿cierto? La derivada de b, como esa sí está multiplicada por t, simplemente dejamos a b quieta y hallamos la derivada de t. Acuérdense, la derivada de t a la 1 nos dio 1, porque es 1 por t a la 1 menos 1, y t a la 1 menos 1 es t a la 0. La derivada, cualquier número, perdón, t a la 1 menos 1 es t a la 0. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Entonces la derivada de bt es igual a b. Y ahora este término que está acá, ct cuadrado, vamos a calcular la derivada. Entonces bajamos el 2, lo pasamos a multiplicar, y acá en el exponente nos queda 2 menos 1. Entonces nos queda 2 por ct. Simplemente esta fue la ecuación de la posición, que depende del tiempo. Y para hallar la velocidad, sacamos la derivada de esa función. Ahora, como ya sabemos que la velocidad es igual a la letra b más 2 por ct, vamos a reemplazar aquí los valores. B nos dicen que es menos 10.1 y c es igual a 1.10. Entonces simplemente lo reemplazamos. En vez de b, ya no escribimos b, sino menos 10.1, es lo que vale b, más 2 por c. Pero ¿cuánto vale c? 1.10. Entonces nos queda 2 por 1.10 por t. Con este ms simplemente significa, eso significa metros por segundo. Eso es porque no lo van acá, ¿cierto? Nos dicen que es metros por segundo y acá metros por segundo cuadrado. Entonces cuando lo reemplazamos con las unidades. Ahora, ya, esta fue la ecuación para la velocidad y aquí tenemos la misma ecuación, pero reemplazando los valores. ¿Listo? Al final, acá, de este blanco que tenemos acá, este amarillo, lo único que cambió fue que ya hicimos la multiplicación de 2 por 1.1. Entonces nos da menos 10.1 más 2 por 1.1 nos da 2.2. ¿Listo? Entonces, si queremos conocer la velocidad del automóvil en cualquier instante de tiempo, simplemente tenemos que reemplazar el tiempo acá donde está la letra t. Este primer término no depende del tiempo, es una constante. ¿Eso qué nos indica? Cuando empezamos a analizar el movimiento, el automóvil ya venía con una velocidad, es decir, no estaba quieto, porque vean que cuando t sea igual a 0, este término va a desaparecer, ¿cierto? Y nos va a quedar solo este primer término. Y este menos nos puede indicar que la velocidad, o nos puede indicar dos cosas, ¿no? El eje de referencia, el marco de referencia que tomamos, entonces no nos dice nada de eso, o que el automóvil está parando. Entonces veanlo acá, cuando el tiempo es 0, simplemente reemplazamos esta t por el 0. Entonces 2.2 por 0 nos da 0 y nos va a quedar que la velocidad es igual a menos 10.1. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando el tiempo es 10. ¿Por qué cuando el tiempo es 10? Porque el intervalo de tiempo es de 0 a 10. Entonces nos interesan esos dos instantes en el tiempo. En 0, cuando empezamos a analizar el movimiento, y en 10 segundos después del análisis. Entonces en 10 simplemente nos cambiamos 10.1 por 2.2 por 10. Entonces 2.2 por 10 nos da 22. Menos 10.1 simplemente nos da 11.9. ¿Listo? Entonces cuando empieza el análisis, la velocidad es menos 10 y 10 segundos después la velocidad es menos 11.9. ¿Listo? Bueno, ahora este ejemplo, bueno, ya lo vimos. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero nos van a pedir la velocidad instantánea del automóvil al inicio y al final del recorrido. Vean que el automóvil también se desplaza en el intervalo de tiempo de 0 a 10 y la posición está definida por la misma ecuación,
con los mismos valores. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a calcular la velocidad, por eso es que la velocidad, acá está escrito, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, como la posición es esta función, tenemos que calcular la derivada de lo mismo que acabamos de ver ahorita. Entonces, esta es la función para la posición a más bt más ct cuadrado, y la derivada de eso, pues, como lo habíamos visto, acá simplemente vamos a saber a calcular la posición en cada instante de tiempo. Entonces simplemente lo que hacemos es, porque bueno, acá hay algo que les digo mal. Acá calculamos la velocidad como el cambio de la posición en el tiempo, pero acá vamos a calcular la velocidad media, calculando la posición final y la posición inicial. La posición final es en el tiempo t igual a 10 y la posición inicial la encontramos en el tiempo t igual a 0. Entonces simplemente ponemos esta ecuación para la posición y nos interesan estos dos instantes de tiempo, en 0 y en 10. Entonces acá la posición inicial, x1, la vamos a llamar x1, es cuando t vale 0. Entonces cuando t vale 0, vean que se nos va todo lo que esté multiplicado por t, es decir, la b y la c. Entonces nos va a quedar que en x igual a 0, la posición es igual a a, pero ¿cuánto vale a? 17.2. Entonces acá, en x igual a 0, perdón, en t igual a 0, la posición es igual a 17.2. Ya calculamos este x1. Nos falta calcular el x2, que es cuando el tiempo vale 10. Entonces, en x2, simplemente reemplazamos esta t por 10. Ya no se nos va a ir b y c porque t no va a ser 0. Entonces simplemente, bueno, acá no salió de primeras, pero hasta ya lo vamos a ver. Simplemente cogemos a b y la multiplicamos por 10 y a c y la multiplicamos por 10 al cuadrado. Entonces eso nos da, y reemplazamos cada valor, a por 17.2, b por menos 10.1 y c por 1, y c lo reemplazamos por 1.10. Entonces, menos 10.1 por 10, eso nos da 100.1 y 1.10 por 10 nos da. Entonces, cuando sumamos 17.2 menos esto más esto, nos da 26.2. Entonces, si quieren, ustedes lo pueden comprobar allá. Entonces, simplemente la velocidad media la calculamos con la posición final, menos la posición inicial, pero la posición esta es de esta función. Pues 26.2, que es la posición final, menos la posición inicial sobre el tiempo. Realmente acá en delta t también debería decir acá t sub 2 menos t sub 1, es decir, 10, que fue el tiempo final, menos 0, que fue el tiempo inicial por el tiempo. 10 menos 0 nos da 10. Por eso acá tenemos 10, obviamos ese paso ahí, pero es bueno saber que también delta t es igual a t sub 2 menos t sub 1. Entonces 26.2 menos 17.2 sobre 10 nos da 0.9. Esto, aplicando las reglas de notación científica, corremos el punto 1, pero tenemos un exponente negativo que nos da 9 por 10 a la menos 1 metros por segundo. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos con el concepto de aceleración. No sé si quieren que haya alguna pregunta más así sobre velocidad o algo así. Entonces vamos con la aceleración. La aceleración, como bueno, ahorita lo dije, es los cambios de la velocidad en el tiempo, la razón de cambio. Y las unidades del sistema internacional son los metros sobre el segundo cuadrado.
También tenemos aceleración promedio y aceleración instantánea. Acá tenemos la aceleración promedio, que es delta V sobre delta T. ¿Esto qué nos indica? Que tal vez vamos a tener acá una velocidad final menos una velocidad inicial sobre el tiempo final sobre el tiempo inicial. Acuérdense ahorita del delta X, cambio en el desplazamiento. Acá es similar, no es igual pero similar. La aceleración instantánea depende, es también la velocidad, la derivada de la velocidad cuando el tiempo es muy pequeño. Y pues digamos por quienes han hecho cálculo, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso representa la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Derivar dos veces una función, pero eso no lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, esto es importante. La aceleración es una cantidad vectorial, es decir, que tiene magnitud y ángulo y dirección. Importa tanto la magnitud, cuánto mide y hacia dónde va. Eso es muy importante en todos los movimientos. Cuando veamos el movimiento circular se van a dar cuenta. Bueno, entonces acá es lo mismo. Tenemos esta expresión, dice la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X, es decir, se mueve sobre una línea recta. De acuerdo a la expresión b sub x igual a 15s cuadrado menos 2t cuadrado, donde t está escribiendo. ¿Listo? Entonces, esta es la función de la velocidad. Y aquí, si recuerdan, vimos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, simplemente tenemos que derivar esta función respecto al tiempo. Este 15s cuadrado acá simplemente aquí quisimos determinar la aceleración cuando t es igual a 2. Esta es la posición para esta es la expresión de la velocidad. Simplemente acá reemplazamos el tiempo cuando acá está el tiempo cuando t es igual a 0, o sea, la velocidad inicial nos queda así, en la práctica. Creo que hay algo raro. Sí. Bueno, acá no lo veo tan claro que lo diga, pero acá este S pareciera que es 1, ¿cierto? Porque si este S es 1, simplemente acá, por ejemplo, cuando reemplazamos t igual a 0, acá para calcular la velocidad inicial, tenemos 2 por 0, 0. Si este S es 1, entonces nos queda 15 por 1 al cuadrado, 15. ¿Esa? Y acá en t igual a 3, simplemente reemplazamos el t aquí en la 3, entonces tenemos 15 por 1 al cuadrado, 15. Reemplazamos esta t por 3, 3 al cuadrado nos da 9, 2 por 9 menos 2 por 9 menos 18, entonces 15 menos 18 nos da menos 3, entonces la velocidad final es menos 3, menos la velocidad inicial es 15, esto nos da menos 18 sobre 3, nos da menos 6, quiere decir que
la partícula está parando, porque la aceleración es negativa. ¿Listo? Pero acá no, este cuadrado no dice, pues no dice que sea 1, pero pues vamos a asumir que es eso para que se tenga coherencia. ¿Listo? Espera, vamos a bueno, sigamos con esta asunción de que este es igual a 1. Un ejercicio similar. Acá simplemente como es vamos a sacar, calculamos la aceleración con la fórmula de aceleración media. Y vamos a hacer, vamos a calcular la aceleración instantánea. Entonces simplemente esta es la función de la velocidad. Vamos a derivarla para obtener la aceleración. Como esto depende del tiempo y no de S, pues S es como si fuese una constante. Entonces cuando la derivada está constante ya sabemos que es 0, porque vean que acá no tiene la letra T por ninguna parte. Entonces simplemente acá decimos la derivada de menos 2t cuadrado, bajamos este 2 a multiplicar, nos da 4 menos 4 por t a la 2 menos 1, entonces simplemente nos va a dar menos 4t. ¿Listo? Por eso es que la aceleración acá da menos 4t, la función de la aceleración. Y nos piden calcular la aceleración en t igual a 2, simplemente reemplazamos el t por 2 y nos da menos 2. Entonces, claro, simplemente acá esta función la derivamos. Acá como no tiene la t, eso es una constante, la derivada de este primer término 15s cuadrado nos da 0. La derivada del término 2t al cuadrado nos da menos 4t. Y la aceleración, la función de la aceleración es menos 4t, reemplazamos en 2 segundos, que es lo que nos están preguntando, y eso nos da menos 8. ¿Listo? Bueno, vamos a ver estos dos tipos de movimiento. Entonces, una línea recta posee una sola dimensión. Por eso es que el movimiento en línea recta se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y también hay otro tipo de movimiento en línea recta que es la caída libre, es decir, cuando un objeto cae, solo actúa es acelerado solo por la gravedad y se supone que la fricción con el viento es insignificante, no la tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces los movimientos unidimensionales se realizan sobre una recta, puede ser sobre una recta sobre el eje X, y si ustedes se dan cuenta, pues el de caída libre lo podemos asimilar a que fuese sobre el eje Y. Entonces, hay dos clases de movimiento rectilíneo y la caída libre. Bueno, estas gráficas, espera un momento que me están acá.
Acá en estas gráficas, simplemente acá esta gráfica es, digamos, es como la ecuación de una recta para la velocidad, que nos dice que la velocidad está representada por la pendiente de esta recta, es decir, el cambio en la posición en el tiempo. Si esta recta la pudiéramos mover acá en este planito, la velocidad cambiaría. En la distancia, el espacio recorrido es el área que está debajo de esta, es el área que comprendía aquí en este rectángulo. Y en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Es un movimiento en el que no hay aceleración. Esto que significa que es un movimiento que sea a velocidad constante. Por eso es que esta gráfica es una línea recta, es una curva, es una parábola ni nada de eso. Es porque aquí no hay aceleración. La velocidad es constante y digamos que siempre podemos calcular la velocidad como el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. ¿Listo? Cuando hay aceleración, pero también tenemos movimiento de la dimensión con aceleración constante. ¿Qué significa? Que el movimiento es así, por ejemplo, cuando uno tira una botella al piso, ese movimiento solo depende de la aceleración de la gravedad, es un movimiento con aceleración constante. Es decir, que cada cierto intervalo de tiempo uno se acelera pero constantemente, la velocidad se incrementa o se puede disminuir. Entonces, tenemos estas ecuaciones, digamos que estas ecuaciones no hay necesidad de que las escritas ni nada, también están en cualquier libro, pero estas ecuaciones también las podemos obtener fácilmente a través de integrales y derivadas, pero pues eso no lo vamos a ver. Pero en términos generales, cuando hay movimientos con aceleración constante, la velocidad final del movimiento depende de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Universidad de Eso fue lo que vimos ahorita, la velocidad media, que es la velocidad inicial, no la velocidad inicial sobre 2, la velocidad promedio. El desplazamiento, cuando depende de la velocidad, el movimiento que hemos acelerado es igual a la posición inicial, x hace referencia a la posición, más un medio de la velocidad inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Cuando el movimiento es acelerado, entonces ya tenemos otra partecita. Entonces depende de la posición inicial, la velocidad inicial y el medio de la aceleración por el tiempo. Y esta ecuación es muy útil cuando no tenemos el tiempo. Tenemos que resolver situaciones en las que nos dan la aceleración y nos dan el tiempo. Entonces acá utilizamos esta de la velocidad final al cuadrado, donde este cuadrado es importante, también el signo de la aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Esto es cuando el movimiento es en línea recta sobre el eje X, pero si el movimiento fuese sobre el eje Y, aplican las mismas ecuaciones, simplemente cambiamos X por Y y generalmente la aceleración, la A la cambiamos por la letra G que corresponde a la gravedad. Bueno. Cuando hay aceleración, entonces ya esta gráfica de la línea recta se nos vuelve como una parábola por este término. No hay la aceleración por el tiempo al cuadrado. La gráfica la velocidad sigue siendo una línea recta. Entonces, la pendiente simplemente se cambia la velocidad del tiempo, es decir, la aceleración, y la aceleración es constante. Es una línea en el punto. Acá cuando el movimiento es una línea en el tiempo, perdón. Cuando el movimiento acá no es acelerado, pues estas son las mismas gráficas, pero no tenemos esta de la parábola. Empezamos desde acá y acá la aceleración es cero. Bueno, vamos a ver este ejemplo de una dimensión con aceleración constante. Dice, mientras un avión se desplaza por la pista para alcanzar la rapidez de despegue,
se acelera por sus motores de propulsión a chorro en un vuelo específico. Se acelera por sus motores de propulsión a chorro. En un vuelo específico se midió la aceleración producida por los motores de chorro del avión y se obtuvo una aceleración promedio de AX igual a 4.3 metros sobre segundo cuadrados en los 18.4 segundos que fueron medidos con un cronómetro. Bueno, vamos otra vez. Se tuvo una aceleración promedio de 4.3 en los 18.4 segundos que tardó en despegar el avión, suponiendo que parte del reposo, ¿cuál es la velocidad de despegue del avión después de 18.4 segundos? ¿Y qué distancia recorrió el avión en la pista hasta el momento del despegue? Bueno, entonces acá podemos ver que este movimiento es acelerado, entonces vamos a aplicar como estos resultados y simplemente tenemos que calcular la velocidad. Entonces tenemos la aceleración, el tiempo, como partida del reposo, por acá lo dijeron en algún lado que es que la en partida del reposo. Bueno, la velocidad inicial es 0 y la posición inicial es 0. Vamos a asumir eso. Y vamos a calcular la velocidad final. Simplemente la velocidad final la calculamos como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cierto? La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. Poniendo que el avión partió del reposo, asumimos eso, que no había recorrido ninguna distancia y que no tenía ninguna velocidad antes ahí. Por eso es que este término VI desaparece. Y la velocidad final es la aceleración por el tiempo. La aceleración es 4.3 y el tiempo es 18. Simplemente hacemos esta multiplicación, eso nos da 79 y ya calculamos la velocidad final. Y para la posición final, con ese movimiento acelerado, por movimiento acelerado, utilizamos la fórmula de x final de la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad final por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0. Y simplemente nos queda que la posición final del avión depende de la aceleración y del tiempo. Un medio de la aceleración del tiempo cuadrado. Reemplazamos A, reemplazamos T, T está elevado al cuadrado, y hacemos este producto y eso nos da 727.9 metros. Aplicando términos de límites de redondeo aproximados de 728. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese ejemplo? Bueno, si tiene alguna pregunta me dice. Listo, entonces vamos con el segundo ejemplo. Bueno, entonces dice así, según récord establecido en 2003, acelerando desde el reposo un auto de carreras puede llegar a 333 millas por hora al final de un cuarto de milla. Si se supone una aceleración constante, ¿cuál sería el valor de la misma? ¿Y cuánto tarda el auto de carreras en recorrer un cuarto de milla desde el arranque? Bueno, entonces acá es muy importante, nosotros podemos tener unidades de medida del sistema inglés, que es las que del sistema internacional, que es las que hemos visto, metros, segundos, metros sobre segundo al cuadrado, no hemos visto más, pero también están las unidades del sistema inglés, que digamos ahí para la longitud utilizan las millas. Generalmente lo que hacemos es pasar esas unidades del sistema inglés al sistema internacional. ¿Listo?
Entonces vamos a convertir las unidades de velocidad al sistema internacional. Ahí básicamente saber que una milla es igual a 1.609 kilómetros y un kilómetro son 1000 metros. Entonces solo es tener en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, bueno, acá 1.609 kilómetros, lo que les dije por 1000 nos da 1609 metros. Entonces pasamos las millas a metros y las horas las pasamos a segundos. ¿Listo? Bueno, entonces acá algo muy importante, siempre, esto no se los dije en el problema anterior, siempre cuando tengamos un problema, uno tiene que tratar de recopilar los datos, cuáles datos uno tiene para solucionar el problema y cuáles datos le faltan. Acá, por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, ¿cierto? Porque el auto nos dice que partió en reposo. Tenemos la velocidad final, ¿cierto? Tenemos la posición final, que es un cuarto de milla, y la posición inicial, asumiendo que el auto partió en reposo. Nos están pidiendo en el punto A cuál es el valor, si suponemos la aceleración constante, cuánto es el valor de esta aceleración, y en el punto B, el tiempo que tarda en recorrer un cuarto de milla. Entonces tenemos todos estos datos conocidos y estas dos incógnitas. Eso es importante porque pueden haber problemas donde tengamos más incógnitas que datos conocidos. Entonces puede ser un problema que no tenga una única solución o que no podamos resolver. Listo, entonces acá simplemente convertimos las millas a metros y eso para la velocidad y convertimos las millas por hora a metros por segundo y acá convertimos el cuarto de milla a metros. Y ahora vamos a estudiar la aceleración. Entonces, bueno, acá es algo muy importante la ecuación. Esta ecuación que vimos, que no depende del tiempo, como no tenemos el tiempo para el punto A, utilizamos esta ecuación, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Simplemente vamos a despejar la aceleración. Entonces acá, para despejarla, pasamos esta velocidad inicial a restar, que es lo que tenemos acá, pasa este lado a restar. Este x final menos x inicial y en 2 me está multiplicando la aceleración, entonces lo pasamos al otro lado de dividir. Y nos queda que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces sobre 2 veces la posición final y la posición inicial, y empezamos a reemplazar. La velocidad final, ¿cuánto es? Es la velocidad, pasamos de millas por hora a metros por segundo, 148.9 al cuadrado menos la velocidad inicial, como partió del reposo del auto, entonces la velocidad inicial la sustituimos 0. Este 2 es una constante y la posición final es el cuarto de milla, pero en metros, y la posición inicial es 0. Entonces simplemente nos da aquí la aceleración es igual a 2.17 por 10 a la 4 sobre 804. Esto nos da 27.55 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, no sé si quieren que vuelva a explicar este ejemplo. Acá simplemente, bueno, voy a leerlo otra vez. Según récord establecido en 2003, acelerar desde el reposo un auto de carreras puede llegar a 333.2 millas por hora. CMPH significa millas por hora. Hola. Bueno, que para profe, te interrumpo, es que por aquí estábamos hablando en el chat que estamos muy perdidos. Tú estás explicando muy bien los ejercicios, pero tenemos como muchos vacíos en muchos otros conceptos que estás dando en la carrera. No sé si podríamos orientar un poquito diferente la charla y empezamos a ver, por ejemplo, la guía, cómo hacemos las gráficas y ese tipo de cositas que de pronto nos servirían un poquito más en este que es el primer día de esta unidad. ¿La guía de la rúbrica o los ejercicios ya como tal? Pues puede ser algún ejercicio similar a alguno que tengamos en la guía. Y cómo podríamos graficarlo en GeoGebra o cómo
¿cómo procedemos pues para atacar esos ejercicios? Bueno, pues si quieren, pero un momento. Vale. ¿Aló? ¿Aló? ¿No me escuchan? Pues escuchamos. Pues mira, yo puedo, digamos, si quieren, o sea, pues la guía no se las puedo resolver, claro, pero si quieren, sí puedo mostrarles cómo se hace un ejemplo de vectores en GeoGebra. Digamos que es algo fundamental para entender esto. No sé si lo quieren ver. Por favor. De todas maneras, acá en la presentación se dan conceptos pues, muy generales y la idea es en la próxima vez, pues es del mismo tema, que ustedes vayan con dudas y puedan tal vez aclarar las mismas. Pero entonces hagamos una partecita aquí de vectores de GeoGebra, ¿listo? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces simplemente hay algunos ejercicios por ahí de vectores, simplemente pueden utilizar GeoGebra, que es un graficador web gratis, lo dibujan, lo escriben en Google y ya, lo abren, así tal cual como yo. Acá le dan comienza a graficar, igual en YouTube hay miles de ejemplos, y pues hay dos formas, digamos hay uno que es utilizando la calculadora. Entonces simplemente uno puede dibujar un punto, que no me acuerdo cómo se dibuja, si me acuerdo cómo se dibuja un vector, pero entonces vamos a dibujar un vector que parte desde el origen y vaya hasta 2, 2, ¿listo? Entonces ustedes les escriben acá, A es igual a vector, y obviamente A es igual a vector, y escriben el primer paréntesis y ya le escribiré el segundo. Y por dentro vamos a escribir el primer punto. Entonces, entre paréntesis, vamos a ir al punto 0,0, va a ser donde va a iniciar nuestro vector. O salimos del paréntesis, le damos una coma y vamos al punto final. Entonces, por ejemplo, el punto 2,2. ¿Listo? Y ahí tenemos el vector A. Ahora, si digamos queremos dibujar otro vector, simplemente hacemos el mismo proceso. Pues bueno, este vector que tiene acá tiene una magnitud, este es lo que hablamos de magnitud, y tiene una dirección. Esta dirección se mide con respecto al eje X generalmente, y se mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, así. Entonces vamos a ver cuánto mide este ángulo desde acá hasta donde está el vector. Y simplemente acá me salgo de la calculadora y voy acá donde está el triángulo y este círculo, y le doy acá en medición de ángulo. Y él me pide 3 puntos por rectas. Le voy a dar esta recta, y esta otra no me la acepta. Entonces voy a ir otra vez. 3 puntos, le doy el inicio del vector, el fin. Bueno, no me la deja medir. Lo que tengo que aprovechar para dibujar el vector B.
estoy dibujando tal cual. Solo lo voy a dibujar para medir el ángulo. Listo, tengo el vector B y ahora se va a tratar de medir ese ángulo. Tengo la primera recta, la segunda. No me veo bien. Ahí. Bueno, ahí está el ángulo, bueno, me lo mide igual, me lo mide como no pilla. Bueno, es que por acá en algún punto le tengo que decir cómo quiero medirlo. Ahí simplemente me lo medí en el sentido de las manecillas del reloj, pero la verdad yo lo quería en el sentido contrario. Pero realmente este ángulo mide 45. Y digamos, hay unos ejercicios donde ustedes van a tener que dibujar varios vectores y simplemente, bueno, hay una actividad muy común, digámoslo así, que es la suma de vectores que tienen que utilizar la ley del paralelogramo, eso será lo que del alcance hoy, pero aquí en GeoGebra si los quieren sumar, simplemente le dicen C igual a más B, y es el vector resultante. Simplemente cuando suman estos dos vectores, van a obtener un vector el vector resultante es igual a un vector que vaya hacia el origen, que es donde empieza el primer vector. Hasta el punto C, que es el vector resultante. Si ustedes fijan acá hay como un paralelogramo. Simplemente si trasladamos este vector de aquí hasta aquí y este vector de aquí hasta aquí, formamos como un paralelogramo. Y la suma de vectores simplemente es coger este primer vector que era el A, este B desplazarlo aquí a donde termina el A, y el vector resultante es el C. Esa es la suma de vectores. Digamos, es como lo que les podría mostrar así, hacer simple rasgos, a grandes rasgos, perdón, este programa de Sprint. Ahí pueden dibujar pues muchas cosas, círculos, parábolas, y es bastante útil para esta tarea de la siguiente. ¿Listo? Listo, te pregunto. Por ejemplo, estamos solucionando todo el ejercicio. ¿En qué momento deberían hacer las gráficas? ¿Al final cuando ya tengo todos los resultados o por cada una de las variables que se están teniendo? ¿O cómo debería hacerse? No, esto digamos es para unos ejercicios puntuales y sería como parte del ejercicio, o sea, al inicio y el resultado, o sea, digamos, ¿cuál sería el ejercicio? Por ejemplo, el dibujar el vector A, el vector B y el resultado es el vector resultante, valga la redundancia. Eso, pero tal vez el ejercicio no sea así explícitamente, sino digan algunas cosas que requieran hacer extra. ¿Sí? Pero digamos que el objetivo de las webconferencias es como darles el panorama, o sea, como explicarles el libro
Pero digamos, si ya queremos resolver los ejercicios puntuales, podemos hacerlo a través de Zoom en los horarios de Skype, lo que explicó el director al inicio, o podemos hacerlo ya en la atención presencial, en los PAC y en los IPAS, que si hay ya dudas puntuales de los ejercicios, porque, por ejemplo, yo tengo Skype los jueves de 9 a 7, entonces si ustedes quieren, pues me escriben y ahí resolvemos los ejercicios, pero las webconferencias son para explicarles los conceptos básicos, no digamos para resolver los ejercicios, hay que tenerlo muy claro, ¿cómo sale? Totalmente de acuerdo. Pero es que los conceptos básicos que estabas tratando eran infinidad de conceptos. Por ejemplo, Sí, para claro. mí, estoy viendo cálculo apenas y es bastante complicado de entender. Entonces, por eso, pues, levanté la mano y dije, no, un momento, porque no estoy entendiendo nada y pues realmente la finalidad de esto es entender y que ustedes nos den la guía para nosotros poder hacer las actividades. Listo, ok. Bueno, entonces pues si quieren dejamos ahí ya, pues no, casi que ahí terminamos, porque ya venía el movimiento, bueno, eh, ya Bueno, falta la caída libre y ya terminamos, ¿listo? Pero entonces listo, ya, pero hay una pregunta que me quedó sonando mucho de un compañero que decía, ¿cómo sabemos cuál fórmula aplicar? Yo siempre me he enredado mucho con este tema de solucionar los duros ejercicios porque llegó un punto que no sé qué aplicar, no sé para dónde voy, no sé. Entonces no sé si nos puedes dar algunos tips o algunas recomendaciones de qué fórmulas usar y cómo aplicarlas, cómo identificar cuándo se aplican, cuándo no. bueno, listo. Pues, o sea, lo que hablamos cuando empezamos a resolver estos problemas, la idea es que plantees como los datos que sí tienes y mirar cuáles no. Digamos acá en la presentación sería algo así como este cuadrito, ¿cierto? Entonces que tenemos la velocidad inicial porque partimos del rebote, la posición inicial, que nos da la velocidad final y la posición final. Digamos, en este ejemplo puntual, por ejemplo, no teníamos el tiempo, entonces eso ya nos hace presumir que necesitamos utilizar una ecuación que no tenga el tiempo. ¿Sí? De ahí, pero digamos eso, la verdad eso solo te lo da es como la práctica, o sea, no es que haya una fórmula para saber cuál fórmula aplicar en todos los ejercicios, no, eso simplemente es de cacharrear y ya la práctica te va diciendo. Entonces acá, mira, por ejemplo, seleccionamos esta ecuación que no tiene, que no tiene que no tiene tiempo, no depende del tiempo. Ahora hay una cosa importante que se me había olvidado compartirles. Entonces, acá en este link, por favor, cada uno de ustedes registre la asistencia. ¿Sí? Hay un formulario de Google para que cada uno lo quede listo. ¿Vale? Listo, una última preguntita. Por acá en el chat estaba escribiendo cosas. Se me perdió. Que si nos puedes explicar cómo se hacen eh, las derivadas, la fórmula de simplificación. La fórmula de simplificación, y no sé cuál es. Sí, yo tampoco me lo acuerdo. Igual, pues, o sea, nosotros vimos algo de derivadas, pero lo que yo les decía, no vamos a obtener el resultado y no es una clase nosotros solo lo que vamos a utilizar son los resultados de esas derivaciones, pero no es que sea una clase de cálculo, aquí solo vemos las derivada de una constante, derivada de una función simple, de una suma de funciones y digamos que de un producto de funciones, que fue cuando vimos una constante por un exponente. Pero ya la derivación simplificada, de pronto le estaba preguntando un logro, pero no tiene nada que ver, o sea, no lo necesitamos para lo que estamos haciendo. ¿Listo? Por aquí les estoy escribiendo que en la guía está. En la guía. Sí, tema de simplificación.
Ese es el punto uno. Yo realmente no he leído la mía todavía. Yo tampoco. Entonces, digamos que no. Creo que me escucho un poquito. Sí, ¿Me escuchan? Perdón, qué pena me interrumpo. Sí, para una aclaración con respecto a lo que dice la siguiente, es que la webconferencia, la idea de la webconferencia es presentar los tópicos de todas las unidades del curso. O sea, en la webconferencia no vamos digamos, a resolver punto por punto, pues porque primero el tiempo no alcanza. Y segundo, pues la idea es que utilicemos las webconferencias como un recurso para que los estudiantes de alguna forma aprendan física. Lo que digo al estudiante hay que aplicar la fórmula y ya, pues eso no es física, realmente no. De eso no se trata. Se trata que de alguna forma, a través de la webconferencia, los estudiantes aprendan algo de física. Y la física no es decirle al estudiante, mira, aplique esta fórmula y ya sabe que entonces simplemente aplique y haga. De eso no se trata. Se trata es que de alguna manera aprendan algo de física. Ahora, los ejercicios como tal sí se los vamos a ayudar a hacer, pero ayudar a hacerles no es decirles, mire, coja este ejercicio y aplique esta fórmula. Eso no tiene no tiene sentido. Entonces, ¿en qué espacio se van a ayudar a hacer esos ejercicios? Cada tutor semanalmente va a hacer una reunión con ustedes, bien sea por Zoom, bien sea por Skype, y ahí van a trabajar los ejercicios en particular. Ahí no se van a aplicar los ejercicios, pero con los tópicos o con los principios que se dan en las webconferencias, ¿de acuerdo? Correcto, pero qué pena te interrumpa. Lo que yo le decía al tutor que está explicando es que son muchísimos conceptos para ver la primera web. Por ejemplo, yo estoy súper perdida, yo también quería entender los conceptos de física, pero estamos entrando ya a ver ejercicios muy complejos. Para mí este es el primer día de la unidad, estoy viendo ejercicios muy complejos que no estoy entendiendo. Por eso pues me atreví a levantar la mano y a decir, no estoy entendiendo. La idea, como tú dices, es que entendamos los conceptos de física, pero yo no he entendido la mayoría. Ahí sí me disculpo, pues no sé si me faltan más conocimientos de cálculo, porque en este momento también estoy viendo cálculo. Entonces, no sé, por eso levanté la mano y me parece que sería bueno orientar esta primera charla, por lo menos esta primera web, de una forma diferente, para que los estudiantes entendamos y estemos como alineados con el tutor, y no que el tutor esté por allá en otro planeta y nosotros por aquí como empezando a entender así como en el aire. Sí, pues en una primera instancia es complejo. Entonces para ello la idea es que antes de las webconferencias ustedes de alguna forma revisen el material. ¿Ya? Ese material, el material de las presentaciones se comparte antes de la webconferencia. Ese material está ahí en el entorno de información inicial. Hay un foro que se llama Noticias del Curso. Dentro de ese foro está el tema de presentaciones. La idea es que ustedes revisen eso antes de la web. Entonces la educación virtual es exitosa en la medida que el estudiante no simplemente ponga mucho de su parte. Entonces la idea es que ustedes antes de las webs lean algo así no entiendan lo que están leyendo, pero ya que tengan al menos una idea, al menos de lo que es el lenguaje, lo que son las etiquetas, lo que es el lenguaje técnico, para que en la web pues, rinda un poco y se pueda entender algo, o se pueda entender un poco más rápido lo que se está tratando de explicar ahí. Entonces, bueno, pues la recomendación, el material de la próxima web yo lo comparto el lunes. Entonces la idea es que ustedes desde el lunes empiecen a revisar eso, empiecen a leer, empiecen a consultar, para cosas que cuando nos reunamos en la web, pues ya sea mucho más práctico y más sencillo de entender. O sea, esta web se programó así recientemente en que se abrió la actividad, pues para que pues, no dejar la web al final, pues porque no tiene sentido hacer una web el último día cuando ya la actividad ha cerrado. Entonces, pues la invitación es a que leamos, a que revisemos las referencias bibliográficas. Desde un principio, desde el primer día en que el curso se habilitó, en el entorno del conocimiento están las referencias bibliográficas que el estudiante debe leer. Entonces, ¿cuál es la mecánica y cuál es el éxito de la webconferencia? Que el estudiante antes de ingresar a la web lea algo. Y esas referencias pues ya están, como les dije, desde el 1 de febrero habilitadas en el entorno de conocimiento. Entonces la invitación es que revisemos eso antes de asistir a la web
y acá pues complementamos eso que leyeron, y también lo complementamos en las reuniones que tenga cada grupo de estudiantes con su tutor asignado a través de Skype o de Zoom, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que por ahora vamos a dejar ahí. Yo les envié ahí el enlace en el chat, el enlace para que registremos la asistencia, ¿sí? Entonces pues los espero dentro de 8 días, y en el transcurso de la semana pues les vamos a ir despejando las dudas que se les hayan presentado. Pues yo sé que son muchas, pero digamos que también hay que poner mucho de parte del estudiante para que se autorregule y consulte. Y pues no, me confirmaron si ya todos registraron la asistencia. Bueno, si no es más, entonces agradezco la participación de todos. Pero entonces sí quiero invitarlos a que por favor revisemos, leamos antes de asistir a la web, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias a Frankie y a Claudia por el apoyo con el desarrollo de la web. Y pues como les dije, la web simplemente digamos es un recurso, es uno de tantos. Nosotros vamos a fortalecer ese acompañamiento a través de una reunión semanal. Cada tutor los va a citar, y pues la idea es que ustedes asistan a esas reuniones, y ahí sí ya vamos a tratar muy particular o puntualmente mejor los ejercicios, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí quiero que necesito que lean esas referencias, que se documenten, utilicen los videos del curso, ¿de acuerdo? Recursos hay bastantes, entonces la idea es que lo utilicemos, y que cuando tengamos la oportunidad de reunirnos con el tutor ya tengamos una idea de la temática, y les aseguro que de esa manera va a ser más fácil aprender un poquito más este cuento de la física, que es tan interesante, pero a veces es como complejo, pero eso también va mucho en ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, feliz noche. Y hay otra cosa, si pueden asistir al centro, al CEAT donde estemos nosotros, pues sería también importante, también es otra estrategia. Como les dije al inicio de la charla, ya están todos los horarios, ¿de acuerdo? Feliz noche. Y pues es el primer día que está habilitada la actividad. Va a tener bastante tiempo, pero no nos debemos coger la noche, y aprovechemos todos los espacios que hay para acompañar, que nosotros tenemos para acompañar. Bueno, Muchísimas gracias. ustedes, feliz noche, hasta pronto. Gracias a todos.